Tanto con lo mismo que pasó con la tomografía computada, la resonancia magnética al ser introducida en los años 80, solamente digamos, empezó a aplicarse para el cerebro, para el sistema nervioso central. De hecho, la tomografía computada, el primer tomógrafo que se usa en un museo, está hecho con un Bohr, un Gantry, específicamente para el cerebro. Pero la resonancia magnética luego, digamos, fue aplicada básicamente para el cerebro, para las articulaciones, y era muy difícil aplicarlo a la zona de tórax abdominales debido a todos los tipos de movimientos que tenemos. Parte del movimiento del flujo arterial, venoso, del líquido cefalorraquídeo. Teníamos los movimientos respiratorios y del latido cardíaco. Entonces, las secuencias eran relativamente largas y por lo tanto era muy difícil la aplicación a estos niveles. Entonces ahí, lógicamente, los fabricantes empezaron a trabajar sobre eso. En la actualidad sigue todavía esta búsqueda de la lucha contra el tiempo. De hecho, mi ponencia para el fin de mes en Chiclayo tiene que ver con la lucha contra el tiempo de la resonancia magnética, ¿no? Y empezaron básicamente a cortar los tiempos por las secuencias, hacer secuencias diferentes al infinito, como hemos visto. Las secuencias ecogradientes fueron las más populares en ese momento. Y luego las secuencias raras o las llamadas FAST-Spinetto. Es evidente que a la par que hubo un trabajo con respecto a las antenas, al hardware, se empezaron a hacer antenas mucho más eficientes en la traducción de las señales, de suerte que podías acortar los tiempos de adquisición teniendo mayor señal en la antena. Los gradientes se volvieron cada vez más intensos, se empezaron a usar campos magnéticos más intensos, era la lucha contra la. Una vez avanzado todo esto el hardware, digamos, el hardware no puede avanzar tan rápidamente, digamos, entonces empezaron a trabajar por el software, ¿no es cierto? Entonces teníamos las imágenes paralelas. O sea, prácticamente hemos avanzado, hemos empujado la resonancia magnética. ¿Se puede empujar más? Bueno, sí, ¿no es cierto? Entonces, las nuevas tecnologías están empujando a nuevas formas de reconstrucción. Así como la tomografía computada pasó desde la retroproyección filtrada, o sea, que era una técnica histórica para la resonancia, para la tomografía computada, y actualmente tenemos ya la reconstrucción iterativa. Hay una nueva frontera que se están poniendo los fabricantes con respecto a la resonancia magnética, y hay nuevas formas de reconstrucción. O sea, vamos a la reconstrucción. ¿Okay? O sea, puede suceder que la reconstrucción iterativa, es importante que lo sepas, no es absolutamente nada nuevo para la tomografía computada. Se trabajó por años en la medicina nuclear. La medicina nuclear usaba las reconstrucciones iterativas. ¿Y por qué? Porque es muy exigente el consumo de computadoras. ¿Okay? Es muy exigente la reconstrucción iterativa. Son muchas. Digamos, es algo así como ensayo-error, 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 y vas perfeccionando la imagen. Para eso estaba una gran potencia. Ahora, los datos de la medicina nuclear son pequeños debido a que no hay resolución espacial, solamente tienes resolución de contraste, y por lo tanto se aplicaba muy bien a la medicina nuclear. Ahora, como ya ha crecido la capacidad de las computadoras y la velocidad, ¿no?, tanto en almacenamiento y en procesamiento, ahora se puede aplicar. Esa es la nueva frontera, ¿no? Ya hablaremos algo en ese congreso
la nueva forma de reconstrucción que se llama el compressed sensing. El compressed sensing es una nueva forma, digamos, y que siempre en términos de tecnología nada es completamente nuevo. O sea, el próximo año sale, no es todo un desarrollo que generalmente se aplica a otras áreas diferentes a la medicina, ¿no? A toda esta gente que trabaja con la información y crea nuevos procesos, ¿no? Es muy interesante porque los paradigmas van cayendo, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del teorema de Nyquist. ¿Hemos hablado con ustedes? ¿Algo? ¿Nada? A ver, ¿alguien se acuerda? Sí, hemos hablado. Pásenme las diapositivas, profesor. Las gafas, pero la fe. El teorema de Nyquist. ¿Alguien se acuerda o no? ¿O nada? A ver, ¿relacionado con qué? Relacionado con el número de muestras de cada onda. El número, el teorema de Nyquist. Dice que por cada onda, ¿no es cierto? Por cada ciclo, por lo menos tengo que sacar 2 datos. ¿Ok? Entonces, si no saca los datos, no sale. Ok, bueno, esta nueva forma de reconstrucción, pues no se vayan a chiflar y usa menos datos, como que habla la contra a esa teoría, ¿no? Se dan cuenta cómo esta evolución es interesante. También voy a hablar acerca de las imágenes sintéticas y lo mismo, ¿no? Yo recuerdo mucho que me decían muy un alumno, como yo decía, miren, la secuencia de Spin-Echo, ustedes pueden tener densidad protónica T1 y T2 solamente intercambiando las... ¿sí? Profesor, disculpe, ahora se está avanzando más que todo con lo que es la computación cuántica y esos nuevos términos que son el qubit y todo eso. Quizás más adelante se podría complementar esa... Seguramente, pero es una cosa en desarrollo, ¿no? Sí, la computadora cuántica, eso es todavía un trabajo de progreso, porque imagino que en el momento, como verás, casi todas las cosas que salen inmediatamente. Por ejemplo, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, inteligencia artificial. O sea, ya se está aplicando todo ese conocimiento. ¿Okay? De eso voy a hablar también un poco en ese punto, porque ya es la realidad, ya se está aplicando. Cuando llegó el primer resonador, me acuerdo que uno de los dueños que viajaban mucho, es importante porque uno se alimenta mucho de esta gente que se va y regresa. Hay una secuencia que se llama ecoplanar. Imagínense, ecoplanar. O sea, nosotros no hacíamos difusión, no hacíamos percusión, no hacíamos nada de eso. Y hay una secuencia, mira, se llama ecoplanar y con eso se puede hacer. Mira, y la ecoplanar llegó y ya nos rebasó y ya es una cosa, ya prácticamente es estándar, digamos. Entonces, la velocidad, pero por eso es entender cómo a veces yo quiero decir eso, no es la cantidad de información que maneja ya, ¿no? Sino el procesamiento de esa información que se convierte luego en aprendizaje, o sea, que incorpores ese conocimiento. Muy bien, entonces vamos al tema. El tema era que, digamos, que la tomografía y la resonancia han ido colocándose en ciertos niveles. Por supuesto que las tomografías de abdomen de todas las DPs siempre han liderado, pero cuando empezó ya las secuencias abdominales en resonancia magnética a ser posibles, inclusive se pensaba de que la resonancia magnética iba a desplazar completamente, ¿okay?, a la tomografía computada. Estoy hablando de la época donde no teníamos la tomografía multicorte. Acuérdense que la tomografía multicorte recién se introduce en el año 2000, ¿okay? Las primeras. De hecho, mi primer tomógrafo de multicorte fue en 2004. Entonces, la primera que se introdujo fue la de 4 líneas, luego pasaron entre 10 y 16, tal vez por ahí unos intermedios de 8, etc. Y luego de ahí ya empezaron a subir. Entonces, ese tipo
de tomografía computada empezó a tener ya un equilibrio, o sea, se está equilibrando. Es evidente que hay unas lesiones que tienen una mejor resolución de contraste en lo que nos muestra. ¿Ok? Entonces, básicamente lo mismo que vamos a ver en tomografía computada, lo vamos a ver en resonancia magnética, pero aprovechando de que tiene una mejor resolución de contraste, se van a ver algunas lesiones. Y de hecho, ustedes saben que las imágenes contrastadas, es decir, yo puedo ver en tomografía computada una captación relativamente débil del contraste, una lesión, la misma lesión, vista por resonancia magnética, se va a ver con mayor intensidad. ¿Okay? Entonces tiene una mejor resolución de contraste, pero ya no existe esa lejanía, ¿no?, tan grande que había, porque ahora, digamos, la tomografía multicorte se ha puesto mayor. ¿Ok? Entonces tenemos lo mismo. Podemos evaluar algún tipo de masa, podemos evaluar todas las vísceras, digamos, no solamente neoplasias, también podemos ver pues, en pancreatitis, podemos ver lesiones en la vía biliar, etcétera, o sea, se dan, digamos, en ese sentido. Bien. Evaluación del cáncer, previvencia del cáncer después, el cambio de una mascarilla para la evaluación de la sospecha de infección o enfermedad inflamatoria, también el seguimiento es importante de cómo va evolucionando. ¿Okay? La evaluación de infección y seguimiento, evaluación preoperatoria, evaluación postoperatoria, las mismas cosas que hacemos en tomografía computada, indicación de estudio de combinación, estadificación, ¿no es cierto?, para de la que ahora está muy en boga lo que se llama el informe estructurado. ¿Okay? El informe, ¿qué es el informe estructurado? En que más o menos todo se base en una forma de hacer el informe, pero basado en algo que fue en primer lugar establecido, que fue el BIRAT o BIRATS, ¿okay?, en mama, ¿okay?, y básicamente con la mamografía. Entonces, ahí están ciertas características combinadas con alguna información del paciente. Y tenemos el BIRATS-1, el BIRATS-2, y eso que hace que se tome, estas estructuras hacen que se tome, digamos, unas guías. Entonces, si tú tienes BIRATS-1, te hago seguimiento. Si BIRATS-2, pasas a biopsia. Si es BIRATS-3, entonces te tiene que operar con la mastectomía. Si es BIRATS-5, te tiene que hacer una mastectomía raíz, etc. O sea, eso empieza ahora tenemos BIRATS referido al cáncer de próstata y tenemos LIRATS, o sea, LI, o sea, de liver. También tenemos esta posición, digamos. Entonces, y están aplicándose algunas específicamente para resonancia magnética. ¿Okay? O sea, acuérdense que el BIRATS básicamente se estableció para la mamografía, pero luego están estableciéndose, por ejemplo, para el cáncer de próstata es el PIRATS, o sea, no se hace con tomografía computada ni con ecografía, específicamente todos los hallazgos y, digamos, establecer los niveles de 1, 2, 3, 4 están referidos a eso. ¿Okay? Entonces hay nuevas fronteras con respecto a eso. Esta es nuestra antena de mama, de abdomen, que la usamos para tórax, abdomen y pecho. ¿Okay? Cada vez son más grandes, antes eran más cortas, entonces que teníamos que hacer abdomen superior, abdomen inferior. Ahora, como que en la mayoría de pacientes puedo tomar desde por encima de los diafragmas hasta por debajo de la síntesis pubiana en la mayor cantidad de veces. ¿Okay? Siempre habrá veces muy grandes y podemos hacer algunas combinaciones, como veremos un poquito más adelante. ¿Okay? Entonces, en esto también, ya en el congreso presentaremos los nuevos avances. Bueno, General Electric ha sacado una manta, ¿ok? O sea que ya es una manta de acá hasta acá, lo puedes acomodar, lo puedes hacer, ¿no? Ese es digamos, los nuevos avances que tienen ellos de manera concreta, digamos, ¿no? Ya no tienes que
ajustado, ¿no? ¿Okay? Porque tiene unas unidades de antena pequeñas, más pequeñitas nomás, de este tamaño. Entonces se conjugan todas ellas y están enlazadas, de tal suerte que ya no interesa como las pongas y te cubre todo el cuerpo. O sea, que todo el cuerpo. Hasta que nos llegue eso, eso cuesta. Seguimos usando estas que son las llamadas phase array o los multicanales, antenas formadas por otras pequeñas antenas, ¿no es cierto? Entonces ya lo hemos visto, 2, 3 canales, 4 canales, 8 canales y cada vez van saliendo más canales. ¿Okay? Todo se traduce en el precio. Estas son las imágenes, digamos que se aplican para las imágenes paralelas, donde prácticamente ya todos los fabricantes tienen, y lo único que tienes que hacer es acelerar, aprovechando las superposiciones. Estas son imágenes hechas con antenas individuales. O sea, fíjense que no está mal, una pequeña antena individual que está en ese extremo, da información aquí y esta también. Entonces hay superposición de información. Entonces lo que se hace con las aceleraciones es sacar esa superposición. ¿Okay? Sacas esa superposición y te hace que acortas el tiempo de adquisición. ¿Okay? Ya tenemos también dos. Vamos a ir a comprar la papa como muy bien. Y también, lógicamente, tenemos que aplicar las imágenes paralelas para hacer. ¿Por qué las aceleré? La aceleración es para poder hacer exámenes en apnea. ¿Okay? Pedirle al paciente que tome aire. Pero cuando el paciente está dentro de la máquina es increíble. Más de 20 segundos no aguantan. Inclusive las personas que fuera del examen aguantarían. Es una cuestión psicológica. ¿Okay? Entonces uno tiene que empezar a ajustar. ¿Va a pasar? Uno tiene que empezar a ajustar los tiempos. Entonces es una pelea continua. Si bien es cierto, la resonancia es muy buena, pero si el paciente respira, destruye la imagen. ¿Okay? Entonces, fíjense todo lo que tenemos que hacer, para poder ver una imagen, ¿no es cierto? Una imagen paralela que hemos hecho. ¿Okay? Todo lo que, esta parte ya hemos hablado la vez pasada. ¿Okay? Y por eso, como queremos en muchas imágenes tener una alta resolución espacial y alta resolución de contraste, tenemos que hacer secuencias más largas que puedan pasar los 3 minutos. Para eso, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una sincronización respiratoria. Entonces, hay varias formas de hacer la sincronización respiratoria, ¿no? Hay algunas que usan algún tipo de elemento externo y hay otras que no. Por ejemplo, estos son los famosos navegadores, o sea que son pulsos de radiofrecuencia que van midiendo generalmente el movimiento de la cúpula diafragmática. ¿Okay? Entonces hace como un testeo y va continuamente mandando pulsos para saber la localización entre la diferencia que hay, como hay diferencias de intensidades entre el pulmón y el hígado, va siguiendo esas diferencias, ¿okay? Va testeando, ¿okay? Te va haciendo, marcando una gráfica y en determinados valores de la gráfica tienen que ver, ¿no? Eso tiene algunas aplicaciones positivas y negativas, o sea, uno puede tener esa alternativa, ¿okay? Hay algunas secuencias que solamente funcionan con algún tipo de estos sincronizadores, ¿ya? ¿Okay? Entonces, en este caso, lo único que hay es coloca este navegador en la posición de máximo, ¿no es cierto? Donde hay la máxima elevación y lo coloca ahí. Al colocarlo, eso durante el examen, el paciente respira libremente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que solamente va a haber adquisición en algunos momentos del ciclo respiratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que tu secuencia se va a alargar. O sea que si tú eres una secuencia de 3 minutos, se puede duplicar ese tiempo. ¿Okay?
es inevitable hacerlo cuando necesitamos tener, aparte de resolución de contraste, también resolución espacial. Entonces no podemos, digamos, en corto tiempo hacer esta combinación de tener todo, eso es lo que tenemos que usar. La otra cosa que podemos usar ya son varios tipos de sensores, ¿no? Varios tipos de sensores. De hecho, los nuevos equipos que han sacado ya últimamente no necesitan nada. O sea, te sensa, la mesa te sensa. Te echas en la mesa y te va a sensar tu respiración, tu latido cardíaco, tu pulso, etc. Eso es lo último que hay en esto. Pero mientras tanto, podemos tener varios tipos de sensores. Uno de los más usados se llama este tipo fuelle, ¿ok? Y uno lo coloca ni tan plácidamente ni tan tensamente para que al respirar el fuelle se vaya estirando y moviendo, marcando la respiración. Hay probablemente otro tipo de sensores. Inclusive ha sacado últimamente Siemens un sensor que le pones una marquita acá, un aparatito que lo pones acá, ¿ok? Y prácticamente puedes mover la cabeza, toda la cabeza durante el examen, ¿okay? Y igual te saca una imagen, porque sigue mecánicamente el movimiento, ¿no? Con varios tipos de matrices. Eso es lo último también que ha sacado Siemens, ¿no? Entonces tenemos todos esos tipos de... y estos son los nombres que le dan a esos sistemas de tipo fuelle, usando un hardware, los diferentes fabricantes, ¿no? que utilizan este tipo de PEA, condensación respiratoria, etc. El nombrecito que le ponen, que lo que tienen que hacer es colocar esa cinta, ¿okay? En la zona de mayor expansión. Parece que son gorditos, por ejemplo, hay que poner en el abdomen, porque son flacos y tienen más tórax mejor, o sea, donde tienen mayor diferencia. Entonces, lógicamente, en la parte de cuando bota el aire, es donde se queda un momento más, no más largo, y en ese momento viene el nombre. En ese momento viene el nombre, y así sucesivamente. Entonces, podemos disminuir la cantidad de artefactos por respiración, que es lo que nos va a molestar durante los exámenes. Miren, verán, estas son las secuencias que estamos usando nosotros. Cada centro, o sea, no hay un protocolo estándar. Cada centro, de acuerdo a su escuela, de acuerdo a la disposición de los médicos radiólogos, en relación con los tecnólogos, el nivel de capacidad de los tecnólogos para hacer, etcétera, etcétera, o sea, tomar decisiones o no, puede aumentar o disminuir el número de secuencias. ¿Sí? Esto pasa tanto con los médicos como con los tecnólogos, lo que se llama la curva de aprendizaje. ¿Sí? Cuando tengo tecnólogos poco experimentados, con médicos poco experimentados, voy a tener siempre una mayor cantidad de secuencias. ¿Okay? Cuando tengo tecnólogos bien experimentados, con radiólogos bien experimentados, generalmente tengo menos número de secuencias y se intercambian cuando tenemos estos desequilibrios. ¿Por qué? Porque se basa en la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces yo cuando trabajaba en otro centro, vine con esa realidad y lo quise aplicar en mi nueva realidad. Entonces me di cuenta que en ese centro, como digamos desarrollamos la resonancia magnética en el Perú, ¿no? Éramos un grupo de gente que veníamos de cierta escuela y desarrollamos una forma de escuela en la cual el tecnólogo tenía una alta responsabilidad, tenía una buena experiencia y tomaba decisiones. ¿Okay? Tomaba decisiones. Entonces yo determinaba si este paciente se iba a hacer contraste, este paciente le hacía una más, o con esto es suficiente y se va. Entonces generalmente estamos con un acuerdo con los radiólogos. ¿Okay? Entonces decía, oye, entonces ya prácticamente decía, le he encontrado esto, seguro que le ha lanzado un STIR. Buscaban y efectivamente estaba esa secuencia que no participaba necesariamente del estándar, pero que confiábamos un poco.
Y eso a veces cuando ya, digamos, abrí un nuevo centro, había gente poco experimentada, jóvenes, que faltaba todavía un poco de recorrido, en ese caso sus decisiones no iban a ser óptimas. Entonces, para eso, ¿qué haces? Te publicas. ¿Ok? De hecho, tenemos algún número más de secuencias para asegurarnos. ¿Ok? Para asegurarnos. Entonces, esto puede ser, digamos, es una cosa dinámica. ¿Okay? O sea, cada centro va a tener, ustedes van a ver que en los 3 planos tenemos secuencias muy rápidas que se parecen a T2, digamos, en los 3 planos. Mira cuánto dura 7 segundos. O sea, tengo 7 segundos de aire, o a veces le decimos sin respirar, dependiendo de cuál va a ser nuestro trabajo. Entonces, generalmente, si vas a trabajar con una apnea en la cual al paciente le vas a decir que tome aire y luego lo bote, ¿ok? Tome aire y bótelo, entonces vas a tener que hacer todo lo que sea con apnea, vas a tener que hacerlo con la misma forma, ¿ok? Si ese paciente está sedado, no le vas a decir nada, entonces todo es sin decirle nada, ¿ok? Así que no va a haber, no plantea su estrategia desde el inicio. Entonces, estos 3 planos, a pesar de durar 7 segundos, al paciente lo vas entrenando, ¿no? Ahora, de todas maneras, a este paciente le vamos a poner su controlador de transporte que a pesar que a este paciente yo le voy a dar la indicación, voy a usar el marcador, ¿ok? El sincronizador, ¿para qué? Para ver cómo lo está haciendo. Tome aire, entonces la línea va a subir, ¿no? Bótelo, la línea debe de bajar. No respire, ahí la línea se tiene que mantener horizontal sin moverse. Entonces, con eso garantizo yo que el paciente me está cumpliendo con esa indicación. Como verán, luego tenemos unos cortes en coronal. Esto es general, por eso se llama SS, es single shot. ¿Okay? Esto se llamaría Hayes, ¿okay? En Siemens. Tendría otro nombre. Si acaso, ahora vamos a ver lo que es. Luego tenemos un axial en fase y fuera de fase. Ustedes ya lo hemos conocido, por eso ya nos hace sencillo tomarnos el tipo de la explicación anterior, ¿no? Tenemos un sagital. En realidad tenemos en 2 planos el Hayes. ¿Okay? Tenemos el coronal y el sagital, que son las mismas secuencias, y tenemos en fase y fuera de fase. Luego viene la difusión. La difusión es posible hacerla inspirando o no inspirando, o también con respiración libre, debido a la velocidad que tiene. Tenemos la difusión. Luego tenemos esta, que dura 48 segundos. Esa apnea generalmente la dividimos tienes la oportunidad tú de dividir las tomas. Entonces no va a poder aguantar 48 segundos, pero sí va a aguantar, por ejemplo, lo puedo dividir entre 3 para que me dé más o menos 15 segundos por cada apnea. Entonces van haciendo los cortes, digamos, divido los 48 en grupos, en 3 grupos, y que duran más o menos 15 segundos. Uno de ellos demorará un poquito más porque va a tener más cortes, y punto, se acabó. ¿Okay? Tenemos estas opciones. Este es un axial T2 con grasa, este es un axial T2 sin grasa. ¿Ok? En algunos centros esto lo cambian por estilo. ¿Ok? Eso es una decisión de cada centro. ¿Ok? Luego tenemos lo mismo, prácticamente lo repetimos en el inferior. Entonces ahora ustedes se dan cuenta de un detalle por aquí, que le dice propeller. ¿Ok? Propeller. ¿Propeller cuál es? Lo que se llama plate end, y eso compensa el ejemplo. ¿Ok? Esta propeller dura 2 minutos 21. Dense cuenta que en la parte inferior casi no tenemos el problema respiratorio, ¿ok? Pero sí tenemos el problema peristático. ¿Okay? En algunos centros, para hacer pelvis, que puede ser próstata, que puede ser para cáncer de recto, que puede ser para ver ovario, que puede ser para ver útero, etc., le da buscapina al paciente para disminuir el movimiento
el distáctico. Entonces nosotros ¿qué usamos? Propelente. ¿Ok? No importa que demore más, usamos propelente, de tal suerte que, de acuerdo también a qué es lo que nos están pidiendo, como hacerlo más fino, más grueso. Pero básicamente se repite lo mismo. Y también se repite lo mismo para el tórax. ¿Ok? Se hacen las mismas secuencias. A lo sumo, hay algunos que quieren ver una buena imagen y se puede compensar el latido cardíaco haciéndolo con el pulso. O sea, le hace con el respiratorio y también le puede hacer con el pulso para evitar los movimientos del latido cardíaco. ¿Okay? Entonces, tenemos parapelo y luego viene que nosotros le llamamos lava. ¿Okay? ¿Y cuál es el lava para nosotros? La lava es, pero básicamente es un 3D. ¿Ok? Es un T1 3D. Nosotros tenemos el lava, me permite ¿qué cosa? Tener las 4 fases. ¿Ok? Solo agua, solo grasa, en fase y fuera de fase. ¿Ok? Y se pueden hacer en 13 segundos. ¿Ok? Profesor, disculpe, ¿el lava puede asemejarse a una técnica Dixon? Es una técnica Es una técnica Dixon. Sí. Claro. Dixon es el nombre genérico. ¿Okay? Nosotros le llamamos Ideal IQ. ¿Okay? Y otros le llaman, otros no. ¿Okay? Pero genéricamente se llama Dixon. Muy bien. Y luego vienen estas fases. Ahora vamos a hablar acerca de las fases, porque no se hace el abdomen con y sin contraste, sino se hace un estudio multifase. ¿Ok? Multifase. Ahora vamos a ver qué es. En la parte del abdomen y del tórax solamente necesitas con y sin contraste. A no ser que quieras ver tu tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto? Para ver en ese momento cómo está captando, ¿no? Pero básicamente el estudio dinámico es para el abdomen superior. La pelvis con contraste, el tórax con contraste, a no ser que haya una indicación en especial. ¿Ok? Bien. Entonces, como verán, todas las secuencias tienen T1, T2, T2 con FASAT y T1 con FASAT. El lava, por eso me permite hacer la parte que más me interesa, digamos, sería el T1 con FASAT, ¿ok? Que sería solo agua. ¿Ok? Cuando es solo agua, elimina la grasa. Cuando es solo grasa, elimina el agua. ¿Ok? Y luego en fase y fuera de fase, también lo puedo hacer. ¿Ok? Fase y fuera de fase es en 2D. ¿Ok? Es en 2D. Y que generalmente dura 1 minuto, pero dura 1 minuto sin la parte del respiratorio. ¿Ok? Debe elevarse a 3 minutos por lo menos con la respiración. ¿Ok? Ese 2D que tiene, digamos, que su imagen es más respetable. Fíjense que nosotros tenemos, desgraciadamente, que empezar digamos, a sacrificar algunas cosas. Porque ustedes me dirán, ¿cómo adelante? Buenas tardes. ¿Cómo esta secuencia dura solamente 13 segundos? ¿Ok? Entonces, me está quitando algo de resolución espacial, algo de resolución de contraste, ¿ok? Pero estoy quitando eso porque lo que más me importa a mí es cómo captan las lesiones, ¿ok? Y cuál es su forma de captar a través del tiempo, que para mí es más importante que se vea bonito. O sea, las otras secuencias ya me han podido localizar la lesión y caracterizar la lesión ya tiene cómo entramos al contraste, a pesar que digamos que está disminuido un poco la calidad de esa secuencia. No tengo más remedio que hacerlo así. Las imágenes del tórax, por ejemplo, he sacado yo de internet, por ejemplo, una de General Electric y otra. ¿Por qué no? Ellos tienen una secuencia que se llama PI. ¿Ok? O sea, a lo que yo llamo lava, por ejemplo, se llama PI. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es? Es un 3D T1 con FASAT, que es la parte que más me interesa, pero podría tener también el Dixon. ¿Ok? Entonces, fíjense que es, acá le llaman Hayes, realmente ellos nunca le llaman Hayes, se llaman Hayes. ¿Ok?
para sí las mismas secuencias. ¿Okay? Donde tengo T1, T2 con grasa, T2 con pasar, o cambiarlo por un STIR también, etc. Y luego vienen las secuencias con y sin contraste. Este es lo nuevo que hay. Este es lo que llama el compressor sensing. Miren, tiene alta calidad. Y como verán, el paciente está respirando. ¿Okay? Entonces, este es el futuro. Poco a poco lo están introduciendo. El General le llama Hypersense y cada fabricante le llama la nueva forma de reconstrucción. ¿Cómo es? Tienen que ir a chiclar. No como es. Y cosa es, la secuencia Hayes que nosotros usamos, básicamente es una matriz que nosotros usamos. Se llama SS, ¿por qué voy a decir single shot? Okay, pero ese tiene, single shot significa que de un solo pulso de 90 grados o menos te llena todo el espacio local de manera seguida. Pero aparte de este tiene, claro, este aprovecha otra cosa más. ¿Ok? Aprovecha, generalmente es de un solo golpe, pero en realidad solamente la mitad de la matriz. ¿Ok? Aprovechando justamente lo que se llama la simetría de fase conjugada. ¿Ok? Que es la forma, no lo vamos a ver cómo se distribuye, ¿no? Y lo llenas con todo, lo golpeas con todo a la secuencia, y por eso es muy rápido. La secuencia que no es, como te digo, es una secuencia que te da muy buena resolución espacial y muy buena resolución, pero en realidad te puede dar en cortes relativamente gruesos una visión muy rápida de lo que está sucediendo. Inclusive se puede aplicar a pacientes que no colaboran, nada, y sin nada, o sea, le puedes dar respiración libre, o sea, te puede dar imágenes relativamente adecuadas si tú quieres evaluar una lesión porque fue muy grande. O sea, es una alternativa interesante. Pero luego, sobre esa base, tú puedes hacer ya con otros. ¿Okay? Esto es lo que se llama la simetría conjugada, que trabaja con la matriz imaginaria, de tal suerte que estos cuadrantes se alternan. O sea, básicamente tienen la misma información. ¿Okay? Entonces, por eso puede llenar, se llena la mitad y un poquito más. ¿Okay? Para poder distinguir luego cuál es derecha y cuál es izquierda. ¿Okay? Pero básicamente utilizan dentro de la matriz hay una conjugación de. Entonces, si yo llego hasta acá, no hay problema. Yo ya tengo información de acá que la puedo replicar. Por eso es que puedo usar esta técnica. Normalmente, nosotros para acortar la matriz que hacemos, acortamos acá y acortamos acá. ¿No es cierto? Puedo avanzar. Entonces, al 50% sería aquí, pero eso deterioraría la imagen. Entonces acá tiene su resolución espacial, su buena resolución temporal, su buena resolución de contrastes en la parte central del espacio acá, y conjuga la información para completar su matriz. Entonces, con esta habilidad es lo que ellos llaman, se hace el single shot. ¿Okay? Es lo que se llama el C. Entonces, por lo puedo tener muy buenas imágenes abdominales. Entonces, si ven, es mandatorio hacer el feto. Si ustedes van a hacer un estudio de feto, ¿okay? Son pocas las indicaciones, pero les puede tocar. ¿Okay? Todos tienen que trabajar. No se les ocurra hacer nada más que 6 por el momento. ¿Okay? Entonces, a veces quieren ver en el feto alguna malformación congénita, un meningocele, qué sé yo. Hay cosas que se pueden ver con ecografía. Hay una pequeña cantidad de cosas que te podrían decir ver el feto. La mayor parte de mujeres o embarazos los he hecho para ver, por ejemplo, apendicitis en embarazada, ¿no? Entonces, se mueve terriblemente cuando están grandecitos, pasó a hacer unos movimientos. Entonces yo traté de hacer la prueba de usar otra secuencia. Me di cuenta que el Hayes es el único que te garantiza ver al feto sin movimiento. Quieres ver algo del feto. Ahí creo que en mi
Facebook puse un caso de un estudio de Facebook. De pacientes no colaborativos inclusive, no colaborativos, que no, ya le lanzan, un día querían saber si tenía hemorragia o si tenía el tumor había crecido, y se movía y no la podían sedar porque estaba muy baja esta señora. Entonces ahora le lancé gen cancerígeno. Ya, acá está el tumor listo. Sí, ha crecido el tumor, hay que operarla, darle a respirar. O sea, no puede hacer un diagnóstico fino, pero te salva, te da información. Esto para mostrar siempre que el clínico utiliza una línea del espacio K en cada secuencia. Esto es lo que les decía de la respiración, ¿cierto? Acá ya tenemos en la cinta acá que está testeando en la respiración actual del paciente. Y estas rayas significa que en ese momento tengo la adquisición. Nada más. Entonces lo importante que va a salir bien, excelente, si es que el paciente tiene una regularidad en la respiración. Y ese es un tema, así como hemos hecho el ensayo, probablemente si ustedes hacen en su casa, muchos pasen los 2 minutos en la respiración. La emoción, la idea de que el otro baje la mano, y eso lo pone, probablemente dure más, ¿no? Entonces el paciente, por alguna razón, cuando tú le dices respire normal, o sea, uno respira y no es consciente de la respiración, a menos que te hablen de la respiración. Ahora que estamos hablando de la respiración, estoy seguro que todos están pensando ustedes en respirar, cosa que no la han hecho durante toda la carrera. Bueno, de aquí, así cuéntamelo todo. ¿Ok? Entonces el paciente, tú le dices, tiene que respirar, ya, toma, inspira, después deja de respirar para que se hubiera muerto. O sea, que uno va viendo, esto lo va viendo. O sea, cuando tú no lanzas la secuencia, tú puedes seguir viendo, ¿entiendes? Es lo que está acá, lo sigues observando. Entonces, tome aire, entonces esto se va a ir para arriba. Ya, bote el aire, y a veces el paciente está ahí y mantiene sin un respiro, oye, este está muerto, está así, dejan de respirar. Bueno, son cosas psicológicas que pasan y que uno tiene que luchar diariamente con esto. Por eso dice, ser tecnólogo es fácil, tome aire y no respire, no es fácil. Te genera a veces bastante estrés acabar el examen porque en la resonancia está el otro esperando, ya está piñando, que tenemos una emergencia, que va a pedir eso. Entonces es un estrés que tiene. Por eso en una de las mi empresa iban a contratar a un tecnólogo y yo puse a un tecnólogo, o sea, traje a un tecnólogo para que lo evaluara. Este tecnólogo, muy bueno, estuvo sentado así como ustedes, y un día di una charla, siempre matizo con una charla motivacional, digamos. Y este tipo, después de muchos años, unos cuantos años, hicimos amigos, ¿no? Exalumnos míos, y un día me dicen, Néstor, quiero hablar contigo, quiero decirte, una vez cambió mi vida, tú me hablaste de una forma, o sea, yo no sabía a dónde llegar, qué derrotero tenía, para qué iba a hacer, si estaba estudiando bien, si estaba viendo esta carrera me iba a dar. Bueno, ahorita el tipo es jefe de tecnólogos en un centro muy importante en Australia. Esta parte ya lo hemos visto, que es el fase Pinego, que lo vamos a usar también. Es interesante porque antes usábamos casi todo cogradiente, T12 cogradiente, T1 cogradiente. En cambio, ahora tenemos el navegador. Usted decía, ¿por qué no lo había visto? Porque tenemos nuevamente el navegador que te sigue el movimiento cardíaco. Es un pulso nada más. Y cada cierto punto te refleja y te hace la adquisición. ¿Ok? En su práctica puede pedir ver el navegador. ¿No? Otra cosa para ver es el estudio que forma parte, ¿okay? También del estudio de la Tony, es las vías biliares. ¿Okay? Las vías biliares han tenido una importancia, aparte de solamente ver cálculos, de ver a veces tumores, etc. También ha tenido esa importancia en el páncreas, por una estructura, unos pequeños quistes. Antes los quistes en el páncreas eran tomados con la misma importancia que los quistes biliares del hígado o los quistes renales, no le dan importancia. Pero se dieron cuenta después que muchos de estos quistes
¿ya? En realidad estaban formados por pequeñas trabéculas y estas a veces llegaban a ser un cáncer. Oye, entonces por eso ahora se está utilizando mucho. Entonces, cuando ves en el páncreas, no he puesto un caso lamentablemente, cuando ves en el páncreas una imagen quística pero que se relaciona, o sea, pero que tiene un conducto en el Wilson, entonces ahí sí hay que hacer el seguimiento. ¿Okay? Antes le llamaban IPN, ahora IPNT creo que se llamaba, ahora han cambiado de nombre las nuevas guías, pero básicamente hay que hacer la colangiografía y también para ver el Wilson, realmente la colangio y también para ver el Wilson y ver si estas quistes tienen relación con las vías principales o secundarias del conducto pancreático, ¿ya? Por eso ha tenido ahora. Entonces aquí, ¿qué cosa es? Básicamente es un T2 fuertemente potenciado T2, ¿no? Un T2 pesado, que le pones el FATSAT, que le puedes poner el NT, etcétera, todo lo que puedas hacer para esto generalmente hay en 2D, hay en 3D, hay tomas que son en apnea, o sea, tome aire, conténgalo y tienes una sola imagen, o puedes hacerlo en 3D, donde te dura más, pero en ese caso ya tienes que hacerlo con respiratorio, con control respiratorio que tú escoges. ¿Ok? Entonces tienes las imágenes planares, después lo puedes hacer el MIP o puedes pegar. Esa misma idea va para la uroresonancia, ¿ok? Que se ve muy bien siempre, no pienses que vas a ver bonito, como que acá lo ves bonito porque tiene algún tipo de obstrucción, tiene su hidronefrosis. ¿Ok? Y lo puedes ver así, a veces cuando está normal, porque es un hilito nomás que vas a ver. Y lógicamente también puedes aplicarlo a la mielografía, es la misma. ¿Ok? Entonces acá tienes un paciente postraumático y que, digamos, hay salida de líquidos cefalorraquídeos a través de las raíces de un accidente probablemente. ¿Okay? Pero es la misma. Fíjese que en esta, ¿no te das cuenta? La vía hepática acá, el colédoco y el uso. Es la misma secuencia. O sea, que la pueden aplicar en cualquier caso. Usamos las ecogradientes generalmente en 2D o 3D que se ajustan bien para eso. En fase y fuera de fase, qué suerte que ya lo vimos. No sé, qué suerte que ya lo vimos. ¿De nuevo quiere ver? Entonces, como hemos dicho, esto, en fase y fuera de fase, que eran opcionales, ya las han puesto, porque hay ciertas entidades como los angiomiolipomas y los adenomas suprarrenales, se pueden hacer la diferenciación. Entonces, nosotros quisiéramos, oye, acá veo las suprarrenales. Las suprarrenales, igual que la tomografía, son unas líneas, ¿no es cierto? Unas pequeñas líneas que se ven ahí. Entonces, cuando no lo veo lineal y veo como una cosa nodular, yo digo, oye, acá está. Pero, ¿qué hacemos si el tecnólogo no toma, ¿me entiendes? Hace el examen, con muchos que hacen el examen, y no están viendo, o sea, no tienen solamente ven, ya no respiró, salió bien ya. No, señor, o sea, oye, no. Ahora veo acá la suprarrenal que está rara, le voy a hacer en fase y fuera de fase. Entonces, para evitar que la persona no tome la decisión correcta, es que empiezan a pasar rutinariamente. ¿Se dan cuenta? ¿Okay? Entonces, no vaya a ser que después, cuando venga el médico, se siente, oye, acá no está, no lo van a hacer. ¿Okay? Entonces, en vista de eso, es que en fase y fuera de fase prácticamente se han convertido. Ahora, en fase es una secuencia T1 con grasa, así que, digamos, tienes una más. Y fuera de fase te puede dar esa información y no te da más tiempo, eso es lo bueno. O sea, es la misma secuencia, ¿ok? Con dos tiempos de uno con 2.2 y otro con 2.4, que generan básicamente que se opongan. En una lo tienes el T1 con grasa y el otro lo tienes un T1 sin grasa, pero sin grasa microscópica, lo que tengo acá. ¿Ok? Por eso la idea es, fuera de
fase no elimina la grasa, ustedes lo pueden ver. Este es fuera de fase. El fuera de fase no elimina la grasa, elimina la grasa microscópica. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un paciente de un adenoma, o sea, los adenomas suprarrenales, dentro de ellos, ¿ok? Tiene grasa. Por ejemplo, acá tú puedes ver que esta es grasa, ¿no es cierto? Esta es la grasa, esta es la grasa peritoneal, ¿ok? Bien, y acá tienes el adenoma que se parece al hígado, que se parece un poquito al vaso. O sea, no es que haya ahí puntos blancos de señal de la grasa, ¿ok? Pero hay grasa ahí, sí hay grasa. Esa grasa está metido, ¿no es cierto? Cuando tienes un boxer, ¿ok? Cuando tienes un boxer acá, donde acá hay agua y acá hay grasa, entonces cuando le pones en fuera de fase, se va buscando el blanco. Entonces, ¿cómo te lo muestran? Te lo muestran como una hiposeñal, y eso te dice de que, ajá, esta es una lesión benigna. ¿Ok? Ya tienes un dato. ¿Cómo se usa en tomografía computada? Tiene unidades House. ¿Ok? Que debe ser más o menos alrededor de 10 unidades House, que te dice que debe tener. O sea, tanto por tomografía como por resonancia, podemos tomar estas medidas para saber. Muy bien. Y acá tenemos todas las secuencias, ¿no? que van sumándose y que son básicamente en 3. Okay, la explicación me interesa tenerla porque puede ser que no la tengan algunos. Todo lo que vamos a dar es válido para ocio, cambiarlo todo para razonar. Todo lo que vamos a explicar se ve exactamente con una variación. Vean que hay una relación entre la opacificación de un vaso y el flujo en tomografía computada. ¿Okay? Cuando tú tienes un alto flujo, una alta concentración, ¿okay? Cuando tienes esas dos cosas, tienes un alto valor dentro de un vaso. Ya no es lo mismo la diferencia para la resonancia magnética. O sea, tiene un cierto flujo, tiene un cierto valor de acortamiento de la sangre. ¿Okay? Tiene cierto nivel de acortamiento. Por más que le ponga más flujo, ya no te acorta más. ¿Okay? Entonces, más o menos con 2 o 3 centímetros por segundo, te da una buena intensidad. Si le pones más, ya no hay más cosas. En cambio, yo hago una coronaria, por ejemplo, en tomografía computada con 6 centímetros cúbicos por segundo. ¿Ok? Cosa que muy pocos hacen en Perú. De hecho, cuando yo empecé a trabajar esto, venían otros colegas de visita o querían ver, se espantaban de ver esos flujos. ¿Ok? Entonces, si la vía está bien puesta, no hay ningún problema. He puesto hasta 7, he puesto hasta 8 a un paciente. Una vez le puse una de 16 a un paciente. Ahora puede ser un paciente bien grande, bien gordo, ¿no? Entonces tienes una lucha frontal, o sea, y ves la coronaria en vez del contraste, se acabó. O sea, si no hay contraste en esa arteria, no puedes ver, no puedes dar características de estenosis, de nada. Por lo tanto, tienes que dar ese cambio. Es la única diferencia que vamos a ver acá. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué patología tiene? No se ve. Bueno, en la imagen no se ve. Sí, pero ese es varices a la altura de la. Porque mira la estructura que tiene o la forma que tiene. Son dilataciones venosas. Están dilatadas, pero por varices. ¿Has visto varices ahí? No, pero eso es lo que puedo distinguir. Claro. Exactamente el nombre. Lo que pasa, claro, tienes que ver las causas. Ajá. ¿Ok? Fíjense cómo las venas, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia la parte superior. ¿Ok? Estas dos venas, ¿dónde tienen que drenar las venas? ¿Dónde drenan las venas? A una cava. A una de las cavas. ¿Ok? Entonces,
Este paciente tiene una obstrucción de la vena cava inferior. ¿Ok? Está tapada la vena cava inferior, entonces las venas tratan de irse a la vena cava superior. Así fue. Multicorte, no vamos a hablar de multicorte. Acá hablamos de la relación de región especial, región espaciales. Entonces acá venimos al punto. ¿Por qué se usan los llamados multifásicos o el estudio dinámico? ¿Okay? ¿Por qué se usan? En parte, en gran parte por el hígado y en segundo lugar también por el riñón. ¿Okay? El hígado tiene este tema que tiene dos tipos de obligación. En los libros pueden encontrar entre 75% y 25%. 75% de la vena porta, del sistema portal, y el 25% de la arteria hepática, como la pueden ver ahí. Algunos dicen que es el 80 y el 20% de la cantidad de sangre que pasa a través. Y luego vienen las venas suprahepáticas y que recogen la sangre, ¿no es cierto? Entonces, debido a eso, la patología que se va a ver, ¿okay? Depende, o sea, el tipo de captación que tenga en el momento que capte, tiene grandes variaciones. Entonces, por eso se hace, es impensable hacer, ¿okay? Un diagnóstico, o sea, de primera mano, ¿okay? Si el paciente viene nuevo, no hacerle multifásico. ¿Okay? Por suerte, acuérdense que a mí me ocupo la responsabilidad de desarrollar la tomografía. O sea, en ese momento nadie le hacía multifásico, simplemente porque no tenían equipamiento. Pero cuando empezaron a tener equipamiento, yo iba a lugares y a centros donde no hacían, a pesar que tenían, ¿okay? Seguían su multicorte y seguían poniendo contraste con la mano. Para esto necesitas inyector automático. Entonces, no tienes tu inyector, tienes que tener. Si no tienes lo mismo, no tienes nada que hacer. ¿Okay? De hecho, uno de los centros que yo supervisaba, yo llegué, ¿no? El primer día siempre tiene que estar así, mirando, ¿no? Entonces, vi ese inyector que estaba ahí, tomógrafo y inyector. Entonces, yo recuerdo mucho que me ¿sabe qué? No lo sé, sí, no, la verdad que no sabemos, que no sé qué, bueno, ya, voy a traer el contraste adecuado, ingresar a la vez, ya, tenga todo, se usa así, se pone así, en la paciente, los protocolos, también los protocolos, ya. Me acuerdo que había un colega, creo que hacía guardia de vez en cuando, llegó en la mañana, dije, ahora estamos cambiando, vamos a usar, pero licenciado, yo no sé usar ya yo te voy a enseñar, ya, muy bien, licenciado. Y había pedido los medicamentos como pedía antes, con los frascos, con toda la jeringa, y seguía desarmando. ¿Cómo es la gente? Disculpa, le dije, yo no te estoy haciendo una opinión, ¿ok? Te estoy dando una indicación clarísima. Vamos a necesitar así que me cambias eso. Esa receta ya no se utiliza, cambio usted. ¿Okay? Entonces me mira, porque era garantazo, como midiéndome, ¿no? Bueno, lo vas a hacer ahorita, ¿no? Entonces, a veces hay que meter fuerza, o sea, increíblemente. Lo otro está la dosis de radiación. La dosis de radiación. Es una cosa increíble. Yo no puedo creer que todavía así. Y esta radióloga atendió muy bien ahí en Argentina, linda. La chica esta suspendió un examen a un paciente de 70 años que tenía arritmias, porque era muy probable de que iba a hacer una arritmia y no iba. O sea, yo dije, pero tiene 70 años el hombre, ¿qué importa la radiación? Pero es una cosa espectacular, ¿no? Por eso digo, ¿cómo puedes cambiar el paradigma? El paradigma es terrible. La verdad que me quedé impresionado con eso. Pero bien, entonces debido a eso tenemos que usar. O sea, y al me di cuenta, no, tengo que decirle, tengo que encontrar un ejemplo para decirle a los colegas, por esto tenemos que hacer multifásico. Entonces justo encontré, eso. Tuve el caso que le habían hecho una ecografía a un paciente y tenía una lesión, que no la pueden caracterizar ecográficamente en el hígado. Viene el paciente, no se ve nada. O sea, viene el gastroenterólogo y me dice acá en la tomografía, ¿qué pasa? Que la tomografía no se ve.
No se ve la lesión. Yo lo veo en la ecografía y no dice que es normal. Ok, dije yo sé cuál es el problema, doctor, probablemente no sé. Lo vamos a recitar. Nuevamente que venga su paciente, por favor, lo vamos a hacer un multifásico. Ay, por favor, no sé cuánto. Entonces le hicimos el multifásico, ahora más adelante vamos a ver esas ventajas. Entonces fíjense ahí el sistema circulatorio con respecto al hígado. ¿Okay? Entonces vemos que el contraste, ¿cierto?, va entrando hacia la vena cava, ¿no? Luego del corazón derecho pasa al corazón izquierdo. El corazón izquierdo, en primer lugar, va a llegar la sangre a la aorta, al tronco celíaco, y de ahí a la arteria hepática. Entonces, si yo en ese momento hago un barrido, ¿okay?, solamente voy a ver el aporte del 20% de sangre que tiene la arteria hepática sobre el hígado. Entonces, hay una gran distribución de lesiones en el hígado que son algunas hipervasculares y algunas que son hipovasculares. Entonces, las hipervasculares son aquellas que tienen mucho neogénesis de vasos, ¿ok? Entonces, como tiene mucho vaso, con poco contraste que le llegue se enciende, ¿ok? En cambio, ahí lo llaman los hipovasculares, que para encenderse necesita más aporte. Y por lo tanto, en estas primeras, si yo le hago el contraste, le meto y en ese momento le hago el barrido, voy a ver algunas lesiones, pero otras voy a dejar de ver. Entonces, aquí, como ven, luego el contraste primero llega a la arteria hepática, pero continúa su camino, ¿ok? Y va a llegar a las arterias mesentéricas, ¿ok? Entonces la sangre luego de también llega primero a la arteria hepática y después llega, ¿no?, un par de segundos más a la arteria mesentérica. Y después de la arteria mesentérica, de que haya llegado después, por supuesto también llegó al vaso, ¿no?, al polo delgado. Luego se recoge esa sangre con contraste y se va a formar el sistema portal. Y el 80% de ese contraste va a llegar luego al hígado. Entonces, esto se ve, por lo tanto, en diferentes fases. Ahora, usted me dice, bueno, licenciado, pero si tenemos el 20% más el 100%, hay que esperar que llegue el 100% y ahí le hacemos la toma. ¿Ah? Ahora vamos a ver el comportamiento que tiene. Esto es muy interesante porque también necesito una visión serial, no solamente detectar la lesión, o sea, lo que se llama la sensibilidad, sino ahora quiero saber qué cosa es esa lesión. Y esa es la caracterización de la lesión, tiene que ver de cómo va captando inclusive a través del tiempo, ¿ok? De manera central, de manera centrífuga, tarda mucho, etc. ¿No? Entonces ya tenemos, ¿ven? Después, ahora tenemos la fase que se llama portovenosa y luego viene la fase que nosotros llamamos de equilibrio, cuando regresa a la sangre, ¿no? Entonces, las primeras fases vamos viendo acá que es en unos 15 segundos, 20 segundos, dependiendo del flujo que tengan. Eso en tomografía computada en resonancia magnética se usan ustedes de 2 a 3 suficiente, ¿no? De contraste. Entonces, en la primera fase vamos a tener prácticamente lo que se llama una fase arterial pura, ¿sabes? Y en otra fase diferente voy a tener pintada la porta, como pueden ver ustedes, intensidad en la porta, muy poco todavía en la vena suprahepática. Y prácticamente no veo la imagen de la arteria hepática, ¿no?, para mostrarles las diferencias cuando se hacen los barridos en los diferentes tiempos. Y acá vemos en este tiempo claramente cómo vamos testeando a través del tiempo el aumento de la señal a través de la arteria hepática, el sistema portal y del hígado, ¿no? Entonces aquí más o menos a los 15 segundos, 18 segundos en este caso, que sería la arterial pura, ¿okay?, veo como la arteria hepática tiene una gran intensidad, va a dar una gran señal, y la porta, sistema portal y el propio hígado dan baja intensidad. Por eso en la primera fase voy a ver básicamente los vasos, como si fuera una angiografía. ¿Okay? Pasamos unos segundos, más o menos entre 35 y 40 segundos,
voy a tener aquí que empieza a disminuir la intensidad de la arteria y empieza a crecer, ¿ok? Y empieza a crecer la intensidad en el hígado y en el sistema portal, ¿ok? Mantenimiento del hígado del sistema portal. ¿Okay? Más o menos a los 70 segundos, o sea, después del minuto, voy a ver que ahora el sistema portal y prácticamente la arteria tiene casi el pico máximo de la intensidad del sistema portal. ¿Ok? Y aquí prácticamente el punto máximo de intensidad también de la captación en el propio parénquima hepático. ¿Ok? Y luego después viene la fase tardía, después de 3 minutos, 5 minutos, algunos 10 minutos, viene la fase de equilibrio, donde la arteria, la vena y el hígado casi tienen la misma intensidad. ¿Ok? Entonces, hay lesiones que tienen lo que llamamos hipervasculares, que se ven intensamente en la vena. Pero también a veces tienen lo que se llama el washout. ¿Qué se llama el washout? El lavado rápido. O sea que a veces en esa fase intenso y después se va completamente y ya no la vuelves a ver más. ¿Okay? Entonces por eso es que valen estas. Como no tenemos el problema para tomografía, como no tenemos pues el tema de la radiación y ese caso, en las primeras fases, como digo, tengo una fase arterial, ¿no? Que solamente hago eso en el abdomen superior. Esto lo estoy poniendo para tomografía, ¿no? La siguiente fase me la hago también. La fase portovenosa se hace en todo el abdomen. Bueno, eso no tiene mayor importancia. Acá no solamente en el abdomen superior. ¿Ok? Vamos a empezar. Bien, fíjense que eso esto es válido también. Lo que pasa es que la fase arterial es importante porque a pesar de que tiene una lesión a veces muy grande, los médicos quieren saber la relación de este tumor con los vasos. ¿Okay? También podrían servirnos para ver dónde hacemos la quimioterapia. ¿Okay? Hay quimioterapia que va en el hígado, por ejemplo, dónde está, en qué segmento está. Entonces yo me dirijo ahí y hago la quimioterapia. Entonces tengo que ver si hay variantes anatómicas. O como en este caso, para ver un riñón trasplantado, que se pone en la piel. La importancia de las primeras fases, digamos, en este caso, donde me interesa ver todo el árbol vascular, secuestro pulmonar. Vamos a pasar aquí. Entonces, acá vemos, a medida que pasa el tiempo, pero no me falta, esa es la fase arterial pura, ¿ok? Tiene como hay unas lesiones ahí, hipervascularizadas, que son las primeras que van a ver. Luego veo la fase portal, o la fase portovenosa, y hay otras lesiones que en fases, digamos, más tardías empiezan a verse. Entonces, ahí veo, por ejemplo, como algunas porque captan mucho y algunas las veo porque no captan igual que el parénquima normal. O sea, captan poco. Entonces, en algunas fases más tardías, como captan muy lentamente, primero capta el hígado y se ve como hiposeñal con respecto al hígado. Con respecto al hígado. Y fíjense, hay algunas que se tapan completamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, han captado y luego han bajado su captación, en ese momento el hígado ha subido y se ponen a la misma altura y por lo tanto estas desaparecen a veces en esas primeras fases. Y en las fases tardías pueden aparecer fibrosis, pueden hacer algunas cápsulas de otros tumores, los colangiocarcinomas a veces captan tardíamente, etcétera, o lesiones renales, etcétera.
O sea, todo lo que se puede ver en diferentes momentos. Las en contraste, en resonancia magnética es mandatorio, ¿no? La fase temprana, como digo, es lo mismo para todos, 15 a 20 segundos. Mientras después del bonus tracking, esta fase todavía está en las arterias y no ha regresado los órganos y los otros tejidos blancos. Entre 30 y 40, la fase arterial, esta es lo que yo le llamo fase arterial parenquimatosa, porque ya entró a la arteria y de la arteria ya entró al parénquima. ¿Okay? En esta fase se ve muy bien el páncreas también, en carga. ¿Okay? A uno le dicen fase portal temprana, te das cuenta porque ya un poquito de porta estás viendo. Luego viene la fase portovenosa, más o menos después de un minuto. Entonces en esa ya se ve con la máxima intensidad la fase portal. ¿Okay? Entonces uno lo programa, todas las fases, no hay problema. Y luego hay una fase nefrogénica, ¿okay? O nefrográfica, que le dicen, que se pueden ver en el riñón. El riñón también tiene una parte medular, una parte cortical y la parte erectórica, ¿no? También se puede aprovechar de verlos en diferentes momentos. ¿Okay? Y es interesante porque a través del riñón a veces yo puedo saber si usaron bien los tiempos, ¿no? Yo recuerdo mucho que el tecnólogo ponía el tiempo que le da la gana y paraba con lo que quería. Y lo detecté porque empecé a ver el riñón. ¿Okay? Entonces, en la primera fase no debo ver nada del riñón. En la segunda fase debo ver la parte cortical. En la siguiente fase la parte medular. Y en la siguiente fase ya debo ver la fase de los colectores. Entonces no cumplía en nada porque más de la atención. Y la fase tardía, algunos dicen de 3 minutos para adelante, algunos le dicen de 5 minutos para adelante, y algunos le dicen de 10 minutos para adelante. Okay. Entonces esto es variable, digamos, ¿no? Hay gente que dice no. Entonces, en resonancia magnética lo podemos hacer por encima de los 3 minutos o por encima de los 5 minutos. Eso lo podemos establecer en casa. Entonces, en resonancia magnética, por ejemplo, para ver infartos de miocardio en una captación tardía, actualmente se hace con adenosina para hacer algo así como un estrés y se pueden ver las zonas de infarto antiguo, ¿no? O sea, donde hubo un infarto y donde hay fibrosis, por ejemplo, queda atrapado el gadolinio ahí. ¿Okay? Entonces, esta tomografía computada, como le digo, pero es válido para resonancia magnética. ¿Okay? Acá podemos ver cómo en la fase arterial temprana no se ve tanto, ¿no? Entonces la siguiente fase ya, fue parenquimal, ya aparece. Se dan cuenta cómo las lesiones pueden aparecer y desaparecer de acuerdo a cada fase. Entonces es importantísimo hacer multifásico, tanto en tomografía computada como en resonancia magnética. En la fase arterial temprana vemos bien las arterias, pero solo viendo algún trazamiento irregular. En la fase arterial tardía podemos identificar claramente múltiples masas tumorales, como en este caso. ¿Okay? Bueno, esto es para tomografía computada. Sin nada que ver. Esto también es para, ¿no? Cantidad de contraste, todo para tomografía computada. Como digo, nosotros, esto es para tomografía computada, nosotros podemos usar entre 2 a 3 suficiente. ¿Okay? Vemos todo muy bien. Tasa de inyección. Es importante la tasa de inyección para resonancia, para tomografía computada, especialmente para pacientes que tienen cirrosis hepática. ¿Okay? Inclusive hay cabratización de alguna portal, hay obstrucciones a ese nivel, entonces le llega muy poco al hígado. Por eso es que se están utilizando lo que se llaman los contrastes de expresión biliar para justamente pacientes detectar hepatocarcinomas en pacientes con cirrosis hepática. Mira la importancia que tiene el flujo en tomografía computada. ¿Se dan cuenta? Mira, con bajo flujo no se ve casi la lesión, con alto flujo se ve. Hoy, en cambio, en resonancia magnética no hay ningún problema con la tasa de inyección. ¿Se desoyó? ¿Se desoyó? Esto es lo que yo les ponía a los colegas, a estudiantes,
también interrotante, le decía, mire, si yo puedo ver una estadística de los pacientes que se vinieron a hacer un examen conmigo, raramente se iban sin examen. ¿Ok? O sea, raramente, o sea, así contados en mis años. O sea, el paciente que tiene tomografía o su resonancia de todas maneras. ¿Ok? Raras veces se me llevan los pacientes. Entonces es un trabajo importante. En cambio, muchos colegas sacan su tablita. Ajá, la creatinina. Tiene 1.1, tiene que tener 1. Ok, ya. Después, no está muy viejo, no está muy niño, no está muy joven, no está, le hace daño comer fresa, no, pescado, sí, ya, no se contraste. O sea, ¿no? O sea, lo hemos visto, lo vemos, lo vamos a ver. Parecen que tiene una negación. El paciente tiene que hacerse el examen, tiene que hacérselo. Es importante hacer el examen para él. ¿Entiendes? Tratan de rechazarlo. Yo no comprendo yo. Entonces que se dediquen a otra cosa. No tiene vía. No se la meto por el tiro, por la yuyuyú. No hay ningún problema. Yo he hecho geografía también. A 5 por segundo aquí. Hay que meterle su buena vía y hay que probarla. ¿Se dan cuenta? Es una cosa. No, lo que pasa es que el centro es un soberbio, es un pedante. No, o sea, lo muestro a la gente que vota conmigo para que vean que no, a este, aunque sea por la arteria del ojo, ¿no? Es difícil, tienen que convencer al paciente, si hay un trabajo que hacer. Ay, no, Drácula, no es señor de la misma vena, no sé cuánto, ¿no? Hay un poco de riesgo. Por supuesto, eso es los riesgos que uno debe asumir. Qué bueno sería que sales a la calle corriendo, llegas a tu casa, llegas a venir casado, llegas a tu casa después de las 3 de la mañana, es un riesgo, peor que en la calle. ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta? Tenemos que asumir los riesgos. Por ejemplo, en tomografía computada, y pueden leer poco, pero pueden leer también el tema del chorro, o sea, el flujo alto puede llegar a romper una vena, el agua que sale con fuerza, ¿okay? Puede tumbar a una persona, como puede una persona de 70, 80 kilos de hacer al suelo. De la misma manera, un flujo alto puede romper una vena. Entonces, pueden dar signos de la suerte que tenemos con cada alimento son bajos flujos, bajos volúmenes. ¿Okay? Pero igual puede haber ruptura de la vena, y hay que estar atentos con eso. Activar los protocolos correspondientes. Siempre es peor con el yodo, primero que tiene alta viscosidad y encima que los volúmenes son más altos. Y hay que luchar contra lo que se llama el síndrome de 19 copa, se llega a amputaciones. Cada vez menos, por supuesto. Es un paciente que se la metí por acá. Tampoco es, qué desgracia. No, es una extravasación. Hay que tratar. Primero con frío, después con calor. El paciente se le pone en reposo absoluto. Hay que estar controlando esto. Será el teléfono, como está llamando, como está, se puso rojo, se puso caliente, etc. Oye, pero puede pasar. Si no jugamos, no tiene vía. No, se acabó, no se hace el examen. Necesita ese paciente. ¿De dónde va a salir? Del cielo no va a venir ahí, lo van a diagnosticar. Y por algo nos mandaron a nosotros. Profe, y los pacientes que tienen, o sea, que reciben reiterable, ¿no? Y tienen fragilidad capilar, para encontrarle la vía. Hay que buscar una vía. Lo último es que hacer una lobotomía. Sí, ya está explicando, pero revienta la vena. Hay que buscar una vena. Hay que prepararla, le pones una compresa caliente buscando la vena. Hay que buscarle acá. Porque sería la puje, buscar. Sale ahí un menú, sale ahí. Cuando gritas, grita alguien porque vean dónde sale la venaza por ahí. A un bebito se la metía acá, lloraba, cuando lloraba, ¡uah! Le salía la vena. Lloraba, ¡uah! Le salía la vena. Acá se la metía acá. ¿Me decías? En las personas que tienen diálisis y casi todas las, se supone que hacen una unión entre una fístula. Siempre caen esos sistemas vasculares, pero en donde hay que buscarle, si necesita buscarle bien, siempre un paciente cero, pero puede ser, ¿ok? Te lo digo que sea
un escalbe con algo le metían. La encontraban. ¿No ven? Las probabilidades siempre va a haber un paciente cero, siempre puede haber un paciente cero. Pero lo que pasa es que ¿cuál es tu escala? O sea, tú dices ya en la primera nomás, ya no tiene bien. Es así. Okay. Bueno, los inyectores no tienen nada que ver, ¿no? Bien. ¿Cómo estás Entonces, acá tenemos la hepatosis. A veces hay aire que se mete a la pared. Hígado, como hemos visto, hay lesiones que en la arteria hepática se van. Una de ellas es la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal capta solamente en la fase. ¿Qué le pasó con este paciente que le digo? ¿Okay? En la ecografía se ve el defecto y lo pasan a tomografía y no normal. Lo que pasa es que la hiperplasia nodular focal solamente se ve en la fase arterial. ¿Okay? Y luego desaparece y no la diferencia. ¿Okay? Entonces tienes que poner, porque si no el paciente queda con dudas. Es una lesión benigna, pero evidentemente el paciente va a quedar con su duda, que se va a ir a otro centro donde va a trabajar y tu centro queda mal o tú quedas mal. O sea, ¿okay? Dice, este tumor se observa mejor cuando el tejido circundante realza, es decir, en la fase cortante altiva. ¿Okay? Hay lesiones que se ven en esa y otras que se ven como hiposeñal. Acá tenemos lesiones con diferente captación en diferentes momentos. Las lesiones fibróticas, como el cáncer, el colangiocarcinoma y las metástasis fibróticas mantienen contraste mucho más largo que el parénquima normal, ¿no? Por lo tanto, en las fases tardías, cuando ya empieza a bajar el contraste del hígado, empiezan a verse. Bien, ¿qué te quiero decir? Pasa a ser los hepatocarcinomas, que son lesiones hipervasculares, se pueden ver en la primera fase. Las lesiones hipovasculares, como las metástasis, mejor se ven en la otra fase. Pero no puedes saber qué te pasa. A veces me porfía un colega, o no le has dicho tú a este paciente. Pero el paciente venía por cistitis, no lo sé. Pero tienes la oportunidad de encontrarle un hallazgo, una lesión pequeña, en el pulmón, lo que sea. Pero no viene con esa indicación. Ok. ¿Cuál es la sintomatología de un nódulo, de un hepatocarcinoma de 6 centímetros en el hígado? ¿Cuál es la sintomatología de un nódulo pulmonar, que es un cáncer de pulmón de 5 milímetros en el pulmón? ¿Cuál es la sintomatología? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿cómo un médico te va a enviar a que tú le descubras? No te lo va a enviar para eso, pero tienes al paciente ahí, le vas a meter contraste, le vas a hazle bien, o sea, busca el cáncer se esconde, el cáncer es pequeño, o sea, si bien es cierto, sí, se murió mi abuelo, mi papá, no sé cuánto con cáncer, pero en realidad si tú comparas la cantidad de patología en general que hay, que sufre la gente, con respecto al cáncer es pequeño. Entonces al revés, no vas a empezar si se manifiesta, no tienes que buscarlo en cualquier examen. Esa es la importancia de haber pasado por un hospital neoclásico. Yo tengo otra visión de la cosa. O sea, en cualquier examen busca cáncer, en cualquiera. Y se lo hemos demostrado. Por ejemplo, cuando hacen abdomen, yo siempre abro la ventana para ver la base pulmonar. Y a veces me encuentro con un nódulo. Y al colega le digo, mira, ese paciente de abdomen, ábrelo. Oye, pon la ventana del pulmón. Y le encontró un nódulo pulmonar. ¿Okay? Y míralo bien. ¿Qué tiene? Una calcificación. Esa lesión es benigna. Pero ¿qué pasa? Que si después en una radiografía uno lo ven ahí y dice, ¿tiene cáncer? No hay problema. Yo tengo una tomografía donde dice que tengo un nódulo calcificado. Te das cuenta. ¿Okay? Son otras visiones que hay que dar, otras escuelas que hay que bueno, hay variantes, etcétera, visiones más hepáticas. Bien interesante, pequeño, como digo, esta es tomografía computada, pero igual se puede ver, ¿okay? En el futuro voy a cambiar las imágenes. Pero es lo mismo, ¿okay? Probablemente la resonancia magnética, los nódulos que captan se vean más brillantes, ¿okay? Pero básicamente lo que pequeño carcinoma hepatocelular, sin contraste. Miren, este paciente tiene cirrosis, ya de los bordes de su
el hígado son pacíficos. ¿Okay? Por lo tanto, pasa desapercibido, ¿no? Mira, en la primera fase capta y después, si no le hacías esta fase, no la vas a hacer. ¿Okay? Probablemente en la resonancia magnética, en el T2, la puedas ver todavía, la puedas identificar. ¿Ok? Bien, entonces hay que hacer todas las fases. Y aquí hay lesiones, como hepatocarcinoma, el núcleo cirrótico que capta y luego se uniformiza. ¿Se para qué hicimos? Como el tipo vascular, detección de la lesión depende de la diferencia y la relación entre el hígado y la lesión. Fase arterial con hipervascularización, en el medio, fase venosa, portal, con metástasis, es hipovascular, o sea, tenemos una hipervascular, que es en la primera fase, una hipovascular, que lo veo en la fase portal, no porque capte, sino porque el hígado normal capta y lo vemos como hiposeñal, es lo mismo, en este caso como hipodensidad. ¿Okay? Y acá tenemos, en la fase tardía, tenemos un colangiocarcinoma que capta tardíamente. ¿Okay? Mira, lesiones para las tres fases. ¿Okay? Ahora, ustedes dirán, sí, pues en alguna fase que uno se debe saber en cuál no lo podemos saber. Pero en otro caso, teniendo inclusive la imagen, tengo la imagen, quiero saber cómo va captando a través del tiempo. O sea, esa forma también es importante. ¿Okay? Por ahí ustedes la hemos visto, temprano. Esto era para mostrarles el que me interesa saber en la fase arterial también qué arteria es la que está irrigando al tumor para darle quimio. ¿Okay? Esa quimioterapia se llama quimioembolización. ¿Okay? Metes el quimioterápico y después tapas ahí la zona para que solamente quede en el pulmón. ¿Okay? Atrapado el quimioterápico. Entonces se hace una arteriografía ultra selectiva, se coloca el catéter cerca al tumor y luego se suelta el quimioterápico con un marcador, generalmente con líquido de oro ultraazul. ¿Okay? Ahora utilizan el líquido. Pero otra cosa debemos utilizar, no sé qué están haciendo, Gelfon creo que utilizan. Ok, acá tenemos otro caso, este es donde hablábamos de esto. Este es el caso de la trombosis, una trombosis. ¿Okay? En la fase venosa, como se ve al resto, los hipovasculares se ven mejor. O sea, siguen siendo hipovasculares, no captan ni el contraste, pero como el hígado capta, lo vemos como hiposeñales, ¿no? En este caso se vería casi parecía la imagen de uno con falsa. Metástasis hipovasculares observadas como lesiones imponentes en la fase venosa portal. Observe un cierto realce del borde de las áreas periféricas más viables de las metástasis. O sea, estas metástasis generalmente lo que hacen es una zona necrótica que no capta, pero tiene en el borde una pequeña captación. Esa diferencia hace que yo la diferencia de cualquier otra lesión. Hace equilibrio, ¿okay? Lesiones que se ven tardíamente, como el colangiocarcinoma que hemos mostrado. ¿Okay? Lesiones impotentes relativas a la fase tardía, también. Quiero mostrar el esquema. Esto es lo que quería mostrar. ¿Okay? A esto quería llegar. Acá, miren, acá probablemente sí veo la lesión, hasta en la fase sin contraste, en el T2, en el exterior, veo. Pero ahora quiero saber qué se hace. Entonces fíjense cómo capta periféricamente. ¿Ok? Luego capta todo, ¿ok? Y luego casi todo, ha captado todo. Esa forma de captar es típica de la lesión, una lesión benigna. O sea, no solamente para detectarla, en qué fase la detecta, sino que detectándola en todas las fases, cómo capta. Si tiene cicatriz, hay varias lesiones que comparten características, como los adenomas, etc. ¿Qué quiero dar es la lesión general? ¿Okay? Pero este es el tema, que mucha patología hepática alguna vez comparte algunas características. ¿Se dan cuenta? ¿No? Algunas tienen cicatrices centrales, otras
tienen cápsula, otras tienen calcificación, otras tienen grasa, otras tienen sangre y otras se presentan de manera quística. Pero no todas comparten una con otra, se encuentra con el diagnóstico diferencial. A veces en ciertas patologías se hace inicial. ¿Okay? Entonces tenemos que juntar una cantidad de información para darle a la elección. O sea, que es hipervascular, tipo vascular, no solamente hay que ver todas las otras características de la madre de parte. Entonces lo mostramos con tumores diferentes, en diferentes momentos. Entonces, oculares, se van a mostrar bien las cicatrices, también la vamos a mostrar. O sea, todo esto me dice, mire, por ejemplo, acá un hepatocarcinoma, fácil de encontrar, la imagen de mano arterial mostrando una cápsula hipodensa, ¿no? Y luego capta, o sea, primero capta, hace ver, digamos, la cápsula y acá aparece más tardíamente. Entonces, ese es nuestro trabajo. El adenoma, es cápsula de adenoma no visto en fase venosa, en fase portal, ¿no? Miren la vena. O sea, hay lesiones que tienen cápsula. La cápsula se ve tardíamente. Entonces, ese es un dato más de todas las características. ¿Eso quiere decir que solamente la adenoma tiene cápsula? No. ¿Okay? Entonces, son varios datos que hay que juntar. Luego viene la del paciente, si es hombre, si es mujer, si usa anticonceptivos, por ejemplo, están asociados a mucha patología. ¿Okay? Está un hepatocarcinoma con cápsula, ¿te das cuenta? O sea, no solamente el adenoma lo puede tener, también lo puede tener el hepatocarcinoma. Puede tener calcificación, puede tener grasa, puede tener hemorragia, puede tener componentes químicos. En todas las cosas que pueden tener. El trabajo radiólogo tiene, ¿no? Pero también una lesión metastásica. ¿Okay? Una lesión que se ve solamente en la fase arterial, la fase de equilibrio que se pierde, tiene una cicatriz central. ¿Okay? Acá tengo también otro comportamiento. Mira los diferentes comportamientos que tienen las metástasis dependiendo a veces de qué tipo, por ejemplo, de un tumor productor de moco, de una glándula, por ejemplo, los carcinoides. También la metástasis te produce moco y hace una imagen más quística que una imagen sólida. ¿Okay? El carcinoma pancreático, que la podemos ver en las diferentes fases. Pancreatitis aguda, o sea, lo mismo que se ve en tomografía también lo podemos evaluar por resonancia magnética. Miren las diferentes ahí, justamente es un caso de un hígado cirrótico, que es donde más se esconden las lesiones. Bueno, a veces neoplasias en el páncreas también lo podemos ver. Por ejemplo, un dato importante, lesiones neuroendocrinas, los voy a meter para que tengan los nombres, como los insulinomas. Acuérdense ustedes que hay lo que se llama el páncreas endocrino, ¿no es cierto? El páncreas, la glándula es una glándula digestiva, ¿no es cierto? Okay, pero dentro de ellas son las inclusiones de unas células. Una son las islotes de Langerhans que te dan la insulina, ¿okay? Y también hay otras como el que produce glucagon, por ejemplo, etc. Entonces, a partir de esas células puede haber tumores. Estos tumores neuroendocrinos captan en las primeras fases. Entonces, no tiene que faltar esa fase. Porque viene una sospecha de un tumor neuroendocrino, que puede ser un insulinoma, por ejemplo, en las primeras fases. Captan estas células. Luego, nos interesa también ver los vasos, la relación de los vasos y las venas para ver la resecabilidad. Eso es importante también. ¿Okay? Nos interesa saber, nosotros a veces estamos un poco alejados de esto, pero ya esto no es lo que tenemos que saber, tener la idea, digamos, para encuadrarnos, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué? Porque a veces te lo mandan por resecabilidad. Entonces ahí tiene que haber la fase arterial. Es importante ver la fase arterial, la fase venosa con una buena intensidad. Porque depende de cuánto el tumor rodea el vaso. ¿Ok? Entonces, si el tumor no rodea tal el vaso, resecable. ¿Ok? No, está tocando el vaso, pero no ha pasado la mitad del vaso todavía. ¿Ok? Algunos inclusive hablan de 240 grados, etc. En este caso ya rodeó todo el vaso. Eso quiere decir que es completamente resecable. ¿Ok?
y este está en el borde de resecar. O sea, la operación, si no, ya no lo tocas al vaso, no hay manera. ¿Okay? Si ya abordó el vaso, ya hay que ver quimio, hay que ver radio, hay que ver otras cosas, pero ya no se puede resecar el tumor. ¿Okay? Entonces, la relación de las vísceras con las arterias y venas es importante para tomar decisiones. ¿Okay? Es un tumor resecable, ¿no? Donde prácticamente los vasos están rodeando, en este caso, el páncreas. Un tumor borderline, miren, como digo, la misma imagen de resonancia. ¿Okay? El tumor acá y acá está lo está tocando, ¿no? Es un tumor todavía en el borde, se puede resecar. Entonces, en este caso, ya es resecable. Fíjense cómo está tomando acá, ¿lo ven? Le hacen una muequita, el tumor rodea completamente el vaso, por lo tanto, este tumor es irresecable. ¿Okay? También tomando todo el tronco cerebral, irresecable. Ok. Ya, esta es otra cosa que quería. Ya es otra cosa. Para finalizar, voy a volver al otro. Ok, para acabar, fíjense. Vamos a ver un par de cosas. Acuérdense que yo les hablaba del. A ver. Ahí está. Entonces, ya hemos visto la evaluación visual. Hay varios tipos de evaluación que pueden hacer también analítico, de mirar las intensidades y todo eso. La más popular es ver la visual. Ahora, solamente para mostrarles. Aparte, pueden haber protocolos específicos. ¿Ok? Les pongo uno, el que nosotros usamos, para cáncer de recto. ¿Ok? Para cáncer de recto. Aparte que le vemos la PL con los cortes convencionales, hacemos algunos cortes específicos, por ejemplo, un axial, como en este caso, que tome el tumor de manera perpendicular, ¿no es cierto? Y un coronal que siga el esfínter. Miren, ya son cosas específicas, ¿entienden? Estas directrices son específicas especialmente para un cáncer de recto. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, las secuencias se pueden parecer, vamos a ver que algunas cosas se ajustan, ¿no? Acá la importancia es de la angulación, o sea que los cortes axiales sean perpendiculares al tumor para ver la relación con otras estructuras. Aquí, sin angulación, ahí con angulación. Vemos que con la próstata y las vesículas seminales existe un espacio que no lo puedo evaluar si le hago una, o sea, básicamente hay que hacerle una angulación. Y los cortes coronales, ¿ok? Los cortes coronales se hacen básicamente siguiendo el eje del esfínter, ¿ok? Porque hay cosas que hay que cumplir, ¿ok? Aquí, básicamente, las dos secuencias que van son el T2 y la difusión, ¿okay? Más importante inclusive que el contraste, ¿okay? Más importante que el contraste es la relación del T2 con los valores de difusión para ver lesiones y para ver cuál es la extensión de la enfermedad en un cáncer de recto. Como verán, luego viene un corte coronal. Este corte coronal relaciona básicamente por necesidades de cómo va a operar, o sea, hasta dónde voy a operar. Entonces necesito saber el esfínter, si está tomado, qué distancia tiene del tumor. Ya son cosas específicas. ¿Okay? Cáncer de próstata, también, o sea, próstata ya tiene unas directrices donde también se combina el T2, la difusión, en el que se hace matching, o sea, al mismo espesor, y se usa también las secuencias dinámicas, ¿ok? Para ver cómo le está llegando el contraste. Con esas, yo ya puedo, eso es lo que se llama las evaluaciones multiparamétricas, específicas para ciertos órganos en este caso. Fíjense que necesitamos
la próstata es pequeña con relación al hígado, por ejemplo. Entonces, ahora necesitamos difusiones específicas, ¿ok? O sea, necesitamos una cosa específica. ¿Por qué? Porque necesitamos un filoview pequeño, ¿ok? Entonces, las empresas, en vista de esta solicitud que han hecho los usuarios, es que han pedido una difusión que tenga un filoview pequeño para poder ver los diferentes cambios, ¿ok? Acá vemos que en este convencional no puedo discernir en las lesiones tan pequeñas y en las vesículas seminales, por ejemplo, y aquí lo ve, y aquí lo ve perfectamente una lesión de la próstata, ¿ok? Entonces se han desarrollado, y todas las empresas han desarrollado algún tipo de difusión con filoview pequeño con sus estrategias, ¿ok? Entonces, General Electric se llama Focus, ¿ok? Y los demás tienen un nombre específico. Básicamente, ¿qué son? Secuencias de difusión, pero con filoview, que te permite hacer un filoview pequeño sin pérdida de señal, ¿ok? Y cada una de ellas tiene su ámbito, ¿ok? Se llama las multiparamétricas. ¿Voy a ahondar más en eso? No, porque tienen la información. En cáncer de próstata relacional se va a ver toda la información que hay. Aquí le doy los tips del por qué se usa cada uno. Antes existía, no sé, sigue escribiendo el survey óseo, no sé si alguien ha escuchado. Ok, pacientes que tenían metástasis por cáncer de próstata, mieloma múltiple, o sea que venía, nadie lo quería ver ahí en el servicio de algo survey. Porque tenías que tomarle el cráneo, barriga costal, columna, pelvis, muslo, inclusive brazos. ¿Ok? Entonces, un paciente te pasabas ahí. ¿Ok? Entonces, luego vino la medicina nuclear para ver las metástasis. ¿Ok? Y ahora, digamos, la resonancia magnética ha entrado también con lo que se llama la resonancia del cuerpo completo. Aunque no lo crean, hay una persona allá adentro. ¿No? No me he puesto la antena del cerebro, la antena de abdomen. ¿Okay? Esta es una antena para piernas que llega hasta la pelvis. ¿Okay? Para que es una bomba, ¿no? Entonces, en vez de hacer un survey óseo, en vez de hacer medicina nuclear, hemos visto que las lesiones morfológicas son mejor determinadas por resonancia magnética. ¿Okay? Dentro de un esquema que ahora se llama PIRADS. PIRADS se refiere a próstata, a los cánceres de próstata. ¿Ok? Entonces ya es un pedido. Esto lo hemos formado, esto lo hemos desarrollado. ¿Ok? Y lo seguimos encuadrando todavía. ¿Ok? Muy bien. Justamente aquí tenemos que meterle el porcentaje de grasa y todas esas cosas. Entonces usamos mucho lo que se llama el testing, o sea, lo hacemos por segmentos, pero luego lo pegamos todo para hacer una visión. ¿Ok? Para ver toda la columna completa. Para ver en difusión, la cabeza, todo, ¿ok? Entonces hemos determinado esto, ¿no? Se llama MEDRADS, no PIRADS, se llama MEDRADS. El PIRADS es para la próstata específica, esta es para las metástasis, se llama MEDRADS, ¿ok? Entonces tiene todo su campo de aplicación, ¿no es cierto? Permite categorización de pacientes, permite evaluar los beneficios de terapia continua, etcétera, etcétera. O sea, tiene inclusive su propio protocolo, ¿no es cierto? La columna total, el segmental en T1, el cuerpo total en coronal, el cuerpo total en Dixon, ¿no? Donde tengo en fase, fuera de fase, solo agua, solo grasa, toda la difusión con 2 valores. Ahora voy a tener que agregarlo porque las nuevas guías dicen que hay que ponerle 3 valores porque están dando valor al número, al valor de difusión. Para eso necesito 3 valores. ¿Okay? Cuerpo total entre 2 hacer un matching con la difusión. ¿Okay? Entonces, bien, pero nosotros los mismos elementos. No es que yo tenga que enseñarle toda la. O sea, ustedes ya saben qué es el T1, qué es el STIL, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la difusión? ¿Qué cosa es el valor de B? Conociendo eso, yo no tengo miedo. O sea, a mí oye, vamos a hacer esto ahora. O sea, a no ser que me traigan algo completamente novedoso que tendría que estudiarlo, realmente son las mismas secuencias en las cuales se combinan y necesitan algunos requerimientos especiales de todo lo que hemos aprendido hasta el momento.
tenemos la difusión. Acá hacemos bandas axiales, ¿ok? Luego lo unimos, ¿ok? Y hacemos cortes coronales y esto, digamos, en el minibit lo hacemos en inverso, o sea, invertimos y podemos ver, digamos, dónde son las zonas donde hay restricción de la difusión, etc. También hacemos evaluación del porcentaje de grasa, diferente. Hay un porcentaje para el hígado, ojo, este es el porcentaje que se usa para ver en la lesión, cómo cambia la lesión con respecto a la médula ósea. Importante para el tratamiento de metástasis, es importante también para verlo en mieloma múltiplo, yo creo que son enfermedades sistémicas, ¿no? Tenemos la difusión, tenemos el valor de ADC, el valor de T2, y todos esos datos pueden definir si alguna parte del cuerpo es una metástasis, es lo que queremos ver. Acuérdense que la medicina nuclear es inespecífica, o sea, todo lo que cambia capta, ¿no? Pero no puedo determinar cuál de esas lesiones en realidad es la metástasis. Bueno. Muchas gracias, jóvenes.